secreto en el cielo. Ritmo y alma corre por mis venas, cada paso enciende mi cadena. Ritmo y alma, fuego que no para, la vida es un baile, el tiempo no se apaga. Buenas, ¿cómo están todos? Estoy acá dándoles la bienvenida a un nuevo formato de Ritmo y Alma como podcast. Y bueno, en esta oportunidad tengo el privilegio de poder compartir con ustedes. Si bien hoy estoy hablando solo yo con ustedes, en la medida que vayamos teniendo otros programas, vamos a ir sumando otras personas del equipo para poder charlar juntos y hablar de todos estos temas que nos parecen muy interesantes. Y saben que mientras yo preparaba este tema del que vamos a charlar hoy, pensaba que hoy por hoy a la hora de armar un tema o no sé, una reflexión, o siempre que me toca hablar con alguien, busco la manera de conectar con la otra persona desde la vulnerabilidad o desde la empatía, o que de alguna manera el conocimiento que les transmito no sea como solamente una teoría quizás muy emocionante y muy linda de aprender o de descubrir, pero que a veces a la hora de ponerlo en práctica cuesta un montón ponerlo en práctica. Y saben que mi perspectiva de esto cambió, se modificó, cuando siempre desde muy chica tenía como mucho contenido, mucho conocimiento, sabía como muchos principios que eran correctos y muchas cosas que yo podía hacer para que mi vida sea mejor. Pero en la medida que fui creciendo, en la medida que me fui desarrollando y que me fui relacionando con otras personas, me daba cuenta cómo todo ese conocimiento que yo tenía o ese contenido me costaba un montón llevarlo a la práctica, porque de alguna manera era como que el contenido por sí solo era muy bueno, los principios eran muy buenos, pero cuando a mí me tocaba enfrentar una situación difícil, una situación que desbordaba de mi control, que era muy difícil para mí sobrellevarlo, era como si todo ese conocimiento no me sirviera. Y en base a esto es que yo pensaba y decía, a mí me encanta hablar de filosofía, de sociología y de un montón de disciplinas porque las teorías que tienen explican un montón de cosas, pero hoy quiero hablarte un poco más como humana y cómo yo siento que mi vida evolucionó, cambió y se transformó en base al dolor. Siento que, o creo, en la medida o por las cosas que veo en redes sociales, que hay muchas personas enseñándonos acerca de cómo vivir, cómo sobrellevar el dolor, cómo atravesar un duelo, cómo llegar a ciertos objetivos. Y mientras yo escuchaba o veía, siempre sentía que el contenido de todas formas estaba vacío porque era un montón de reglas o un montón de cosas que yo tenía que cumplir para poder sobrellevar eso, pero que a fin de cuentas yo, en medio de mi dolor, no podía ponerlo en práctica. No podía llevarlo a cabo como esta persona me estaba explicando que yo lo hiciera. Y quiero hablar de un pensamiento que a mí obviamente jamás lo dije, como más allá de charlarlo con amigos, como nunca lo comenté, pero porque obviamente es un pensamiento que uno no lo dice con liviandad y lo muestra. Y recuerdo que crecí en la iglesia y crecí rodeada de testimonios impresionantes de gente que decía, no sé, que estaba atravesando por una enfermedad terminal y Dios intervino y hizo el milagro, que esperaron un montón para tener quizás un hijo y finalmente Dios hizo la obra y pudieron tener un hijo. Y así, un montón de milagros, un montón de situaciones donde en el dolor Dios hacía que todo eso cambie, que toda esa realidad que era tan dolorosa y desastrosa cambie o se modifique. Y yo crecí con ese pensamiento. Me desarrollé con esa idea de que si había algo mal, si algo no estaba funcionando, yo como hija de Dios podía pedir a mi padre y él en ese momento me iba a solucionar ese problema que yo estaba atravesando. Y recuerdo en un momento de mi vida, yo creo que hasta la preadolescencia más o menos tenía como un amor muy inmaduro con Dios. Más allá de que yo amaba a Dios, mi amor con Él no había madurado todavía. Y ya les voy a contar por qué es que hablo del amor maduro. Porque para mí era como Dios me tenía que dar todo lo que yo le pedía en el momento que lo pedía, porque por eso yo creía en Dios. Porque Dios era como esa persona de alguna forma a quien yo podía recurrir cuando algo no salía o cuando algo me parecía que no estaba funcionando o que me estaba haciendo sufrir.
Y recuerdo que más o menos en mi adolescencia es que inicia como varios sucesos, varias circunstancias difíciles que empezaron a atentar contra mi fe. Yo dije, bueno, es una oportunidad para que Dios intervenga. Y recuerdo que una de las primeras situaciones fue el pedir por un milagro o insistir por un milagro. Y para mí era obvio, era como obvio que Dios lo va a hacer. Porque yo no sentía que yo había pecado, por eso le digo que mi pensamiento era un poco inmaduro. Entonces yo decía, es obvio que que yo le pido a Dios que haga este milagro, yo no hice nada malo para que Él me haga atravesar por esta enfermedad o me haga sufrir de esta forma o alguien que yo amo. Y recuerdo que oré, que me consagré a Dios, que aparté tiempo, que insistí. Realmente en ese tiempo yo había entregado absolutamente todo de mí y había llorado muchísimo pidiéndole a Dios que Él responda a mi oración. Y ya estaba cerca de perder las esperanzas, ya estaba en un momento de decir, bueno, ya está, no, Dios no va a responder, ya pasó mucho tiempo. Y llega el momento de ver si Dios había hecho la obra o no, y Dios no hace la obra, Dios no hace el milagro, yo sentí que Dios no se hizo presente, yo me desilusioné de que Dios no haya respondido a esa oración. Atravesé por un momento de enojo, por un momento de silencio hacia Dios, donde a mí me costaba un montón hablar con Él porque yo sentía que Él se había ausentado en algo que para mí era demasiado importante. Pasa el tiempo y yo vuelvo a vivir otra desilusión, donde yo sentía que Dios no me había guiado más allá de que yo le había pedido que Él me guíe. Y todas estas situaciones de alguna forma me hacían sentir como, no sé si humillada, siento que quizás un montón, pero como vulnerada, como que me sentía vulnerable frente a otras personas y yo sentía que Dios podría haberme cuidado en ese momento. Siguen pasando situaciones y en medio de esto obviamente había decidido yo seguir sirviendo, seguir ayudando a otras personas y yo ignoraba mi frustración. Yo no le estoy hablando como estaba güerre, no, o sea que yo sé que Dios me ama igual, no. Yo lo que trataba era tapar mi frustración, tapar lo enojada que yo estaba con Dios porque Él no había respondido a mi oración con mi servicio. Yo servía y ayudaba a otros y siempre era como que no, cree, Dios lo va a hacer, Dios va a estar. Y yo tapaba mi frustración y mi enojo por los fracasos que había tenido, o que yo los nombré fracasos de alguna forma, con todo el servicio que yo daba. Y mi tiempo de intimidad con Dios se había desgastado muchísimo porque a mí me costaba mucho acercarme a Él porque para mí quien me había, o el motivo de mi dolor era Él. Quien había permitido que yo sufra era Dios. Pasa la situación y vivo una situación que es como la gota que rebalsa el vaso, donde pierdo temporalmente a alguien que amaba mucho en una situación que desbordaba de mi control, que de alguna forma salía por completo del control que yo podía tener sobre esa situación. Como para más o menos entender, yo siempre doy el ejemplo de como cuando te relacionás con un ser querido que está sufriendo Alzheimer, por ejemplo, y vos sabés que por más que vos des todo tu esfuerzo para que la persona pueda recordarte, la persona no puede hacerlo por una situación que sale de tu control. Y mientras yo pasaba esta situación, me acuerdo que para mí habían pasado años, pero en realidad eran meses nomás, donde era como una y otra vez decirle a Dios que por favor Él escuche mi oración, que Él me saque de ese momento donde yo estaba prácticamente volviéndome loca. Y me acuerdo que hubo un momento en el que yo dejé de orar, dejé de insistir. Y me acuerdo específicamente una situación había ido yo a un campamento, me encantan los campamentos, entonces yo siempre estoy en los campamentos, en los congresos. Y en uno de estos campamentos me acuerdo que la persona que predicaba habló de entregar el Isaac. Y dice, bueno, todos los que saben que tienen un Isaac y que tienen que entregarlo y que qué sé yo. Y me acuerdo que mi oración en ese momento en mi mente fue, vos sabés que no tengo ningún Isaac y te entregué todo lo que estaba a mi alcance.
Todo lo que yo más amaba te lo entregué, aún mi reputación. La gente quizás por ahí no sabe, pero yo crecí mucho con esta idea de cuidar mi apariencia, de cuidar lo que la gente piensa de mí, de cuidar, y no digo que está mal, pero lo mío se tornó como un no vivir para Cristo y que mi testimonio hable, sino como preocuparme de forma excesiva por lo que alguien más podía pensar de mí, por la imagen que yo estaba dando. Entonces era como, me acuerdo que en ese momento yo le digo a Dios que yo le había entregado aún mi reputación, tipo lo que la gente pensaba de mí, como que ahora lo que la gente pensaba de mí no era como, ya el re espiritual, siempre está como correcta en todo. O sea, a mí ahora me habían pasado un montón de situaciones que la gente decía, esta está re en pecado porque no le pueden pasar tantas cosas malas. Y me acuerdo que cuando yo hago esa oración desde el enojo, porque ni siquiera lo hice como con un corazón quebrantado, sino que fue como un resentimiento hacia Dios, decirle, vos sabés que no tengo nada que entregarte en este momento de mi vida porque te entregué lo que yo más amo. Y me acuerdo que Dios me habla y Él me dice que Él sabía que yo le había hecho una entrega muy grande y que Dios había quedado en silencio para ver cómo es que yo actuaba. Y cuando Dios me entrega esta palabra es donde mi corazón termina de romperse por completo, porque yo entendía cómo yo durante toda mi adolescencia había adquirido un montón de conocimiento y yo sabía que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que sus caminos son más altos que los míos, que lo que Él quería entregarme a mí era mucho mejor de lo que yo puedo llegar a alcanzar. Sin embargo, en esos momentos de frustración, de fracaso, donde yo sentía que yo no podía jactarme de nada en mi vida, ni de mi familia, ni de mi carrera, ni de mi servicio, ni de cómo yo podía hablar. Yo no podía jactarme de absolutamente nada en mi vida porque todo de alguna forma se había frustrado. Y hoy por hoy lo veo como un tiempo de preparación donde Dios preparó mi corazón para hoy por hoy poder hablarte no desde una teoría, más allá de que son re importantes, sino hablarte desde lo que pasa en nuestro corazón cuando nosotros creemos que podemos enfrentar situaciones solo a partir de la teoría y no entendemos que parte de atravesar las situaciones de dolor tiene que ver con contemplarlo a Él. Y hay un salmo que me encanta y que, si bien siempre lo leía, era como que hasta hace poco es que lo medité. El Salmo 147:3 que dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y me hacía pensar este versículo porque dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y si yo me pongo a pensar, Dios tiene el poder absoluto de no vendar tu herida solamente. Tiene el poder absoluto no de tener que esperar todo un proceso, todo un tiempo para que vos sanes. Sin embargo, Él dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y cuando yo pensaba en vendar sus heridas, meditaba en esto, de que Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de caminos a recorrer junto a Él. Porque el hecho de que Él te cuide en un momento donde Él va a vendar tus heridas, habla de un proceso de cercanía, de dependencia, de cuidado, donde la persona que te cuida, si alguna vez te golpeaste y no podías hacer cosas por sí solo, o viceversa, si alguna vez tuviste que cuidar a alguien, te darás cuenta que tenés mucho tiempo de cercanía, mucho tiempo de dependencia del otro hacia vos o de vos hacia esa persona. Y pensaba en cómo este versículo refleja de forma muy clara la paternidad de Dios. Dios no es un Dios que quiere hacer, no quiere que vos atravieses el proceso como de forma mágica, sino que Él quiere que en medio de esa situación puedas aprender a contemplarlo. Para mí era muy difícil contemplar a Dios porque la situación era tan difícil para mí. Era como yo era muy inmadura para enfrentarme a una situación así. No lo sobrellevé de forma madura para nada. Pero era como Dios pidiéndome que yo aprenda a contemplarlo. Y me acuerdo que Dios me entrega 2 palabras en medio de esa situación y la primera fue, te estoy enseñando a descansar. Y cuando Dios me dice eso, yo decía, es completamente ilógico que vos me presentes esta situación para que yo aprenda a descansar cuando estoy acostumbrada a querer controlar absolutamente todo. Cuando mi mente todo el tiempo me está anticipando a lo que va a pasar en algún momento. Y la segunda palabra es un salmo que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué estás angustiada? Y cuando yo escuchaba estas palabras,
pensaba en cómo para Dios toda situación que se nos presente tiene un propósito de por medio. Algo que me ha ayudado a poder sobrellevar las situaciones difíciles, los momentos en los que yo no comprendía por qué me estaban pasando determinadas cosas, que hoy por hoy entiendo de que todos atravesamos situaciones dolorosas, situaciones muy difíciles, pero que si yo comprendo que estando en Dios ese dolor tiene propósito y que hay muchas cosas que Él puede forjar y formar en mi carácter si yo aprendo a no ser renegada, a descansar en Él, a descansar en que Él tiene la última palabra y que Él sabe lo que es mejor para mí. Independientemente de que para mí quizás, no sé, atrasarme en ciertas cosas no es el mejor plan, no tener el control de ciertas cosas no es el mejor plan. Lo que las personas puedan pensar de mí, el yo no tener el control, a mí no me parece un buen plan. Sin embargo, para Dios sí. Entonces, una vez que yo había hecho todo este recorrido, y fue como resumir todo este tiempo de aprendizaje en este tiempo, y pensaba en que mi relación con Dios maduró, o mi relación con Dios cambió, porque comprendí que yo ya no veía a Dios como un genio de los deseos, a quien yo iba y le pedía cosas y Él me las daba, y cuando Él me las daba era el mejor padre del mundo, pero cuando Él quizás decidía atravesar conmigo una temporada difícil de oscuridad, era como, no, vos no me amás, vos sos el responsable de mi dolor. Hoy por hoy la relación que tengo con Dios no está basada solamente en lo que Él pueda darme, sino en cuánto yo puedo transformar mi corazón, en cuanto Él puede cambiar mi forma de ver las cosas cuando yo aprendo a contemplarlo. Cuando yo aprendo a estar en la quietud y contemplarlo. Cuando yo aprendo a contemplar su carácter, de que Él es paciente, de que Él es alguien que sabe cuándo hablar, cuándo no, que sabe de qué forma responder, que empiezo a contemplar su soberanía, de que nada escapa de su control. Son cosas que yo tenía la teoría, pero así yo podía nombrarte todos los versículos acerca de que Dios tiene el control, de que Él es soberano, de que Él tiene... Pero en medio de la situación tuve que aprender no solamente a saber acerca de Él, sino aprender a contemplarlo, porque cuando yo lo contemplo, me convierto en una persona más parecida al carácter de Él. Cuando yo aprendo a aquietar mi mente, a aquietar todas las cosas que estoy haciendo, y empiezo a prestar atención a todo lo que Él quiere enseñarme, no solamente como una teoría, sino como un compañero de procesos, de circunstancias, es en donde yo ya no veo a alguien a quien tengo que pedirle un montón de cosas, sino con quien voy a compartir muchas cosas, y ese compartir me transforma a mí. Así que quiero dejarte con este pensamiento de que muchas veces vas a enfrentar muchas situaciones, y no puedo prometerte de que siempre que ores y siempre que le pidas a Dios, Él va a hacer ese milagro o a cambiar tu circunstancia, más allá de que tiene el poder absoluto de hacerlo. Yo no digo que no, Dios tiene el poder absoluto de hacer todo nuevo, de cambiar, de restaurar, pero si Dios decide no hacerlo en su soberanía porque tiene un plan mayor, un plan mejor, que vos puedas recostarte no solamente en una teoría, de repetir un montón de veces la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, los pensamientos de Él son más altos que los míos, sino que vos le pidas a Dios en tu tiempo de intimidad que Él te enseñe y que Él te ayude a realmente vivir esa verdad. No solamente a saberla, sino a vivirla, decir, ¿sabes qué? No entiendo esta situación, no entiendo por qué está pasando esto, no entiendo por qué me toca atravesar circunstancias que salen de mi control, pero quiero aprender a ser más paciente. Hay un versículo que dice que la prueba produce paciencia y la paciencia perseverancia. Y creo que a eso se resume la idea de hoy que quiero transmitirte, de que parte de vivir la vida siempre se dice que no es una carrera, sino que es una maratón de resistencia. Entonces creo que es muy bueno quedarse con esto. Vas a aprender muchas cosas. Y en la medida que leas la palabra y que ores y que pases tiempo con Dios, vas a aprender muchas cosas y eso está buenísimo. Pero que también aprendas a contemplar a Dios, su presencia, y eso va a transformar tu mente, va a renovar tu mente y no te va a permitir que vos te conformes con lo que este sistema quiere ofrecerte, que es la frustración, la ansiedad, el querer tener el control de las cosas. Así que nada, te dejo con esta idea.
Espero que realmente haberme dado a entender. A veces hablo muy rápido, pero tenés la opción de ponerlo más lento. Así que, nada, espero que realmente te ayude este pensamiento que a mí me sirvió un montón aprenderlo. Me sirvió muchísimo el poder trabajarlo en mi vida y hasta hoy en día lo hago, porque no digo que hoy en día soy la más paciente del mundo y si viene una situación difícil yo no pasa nada, no. Sigo frustrándome por un montón de cosas, pero digo, hoy por hoy quizás la Yael que les habla es muy distinta a la de 20, 17 años que era bastante inmadura en muchas cosas. Así que nada, si llegaste al final del video, quiero agradecerte y que realmente esta palabra pueda motivarte a seguir caminando, a seguir perseverando a pesar de las circunstancias. ¡Adiós!